tales como la ley de arrepentimiento, creación de los comités de autodefensa o ronderos, así como la creación de las bases de acción cívica, permitieron la captura de los principales mandos de ambas organizaciones terroristas y la ignición en su accionar. Se evitó de esta manera que lograran su llamado equilibrio estratégico y llevaran a cabo su maquiavélico plan. Nuestra patria se hubiera desintegrado. Es pertinente señalar que en el año 80, el año 95, tuvimos que hacer frente al conflicto del CENEPA entre Perú y Ecuador, ya que no fue un hecho aislado, por lo que no puedo dejar de mencionar la doble traición a la patria cometida por Sendero Luminoso, quienes aprovecharon esta situación para ocupar y destruir las bases contrasubversivas de las unidades que habían sido replegadas para acudir en defensa del país. El 17 de diciembre de 1996, el MRTA toma la residencia de la Embajada del Japón con captura de rehenes, los mismos que fueron liberados a través de la operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997, con los resultados ya conocidos. En el año 98, y esta es una historia poco conocida, actuando en los dos frentes, interno y externo, se estuvo a punto de entrar en un nuevo conflicto con Ecuador, el que culminó con el Tratado de Itamaraty y la colocación de los hitos en los 78 kilómetros que faltaban de marcar en la cordillera del Cóndor. En julio del 99 se produce la captura del terrorista Feliciano y sus principales mandos. Entre octubre y diciembre del 99, luego del rescate de los sobrevivientes y fallecidos del atentado del helicóptero del ejército en la zona del N, se tomó e instaló una base contrasubversiva en el Alto Somaveni, bastión de Sendero Luminoso. Ahora ya no existe esa base. Es así como llegamos a fines del 2000, con la casi totalidad del país pacificado. Pero aquí viene lo increíble e inaudito: los que impedimos que las organizaciones terroristas destrozaran a nuestro país, como son la Fuerza Armada, Policía Nacional y Comités de Autodefensa, saliendo en defensa del Estado peruano y particularmente del pueblo, que era el más afectado, en cumplimiento de directivas de los gobiernos de turno y dentro del marco constitucional correspondiente, que derrotamos a este enemigo traidor financiado por el narcotráfico y apoyado por organizaciones marxistas, leninistas, maoístas y otros izquierdistas con diferentes caretas que actuaban encubiertos. Hoy estamos siendo juzgados por los que perdieron la guerra contra el Estado de Derecho en las aventuras subversivas del año 1965 y en el periodo 1980-2000, con un espíritu manifiesto de venganza y rencor. Denunciaron a las Fuerzas Armadas, en particular a los integrantes del Ejército, que fue el pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo, con el fin de llevarnos a las cárceles como represalia a más de 1 millar de oficiales en actividad y en retiro. Para tal efecto, esta izquierda caviar y apátrida se enquistó en los gobiernos de transición y en el siguiente, que carentes de liderazgo, sin visión de futuro, sin identidad nacional y sin la más mínima noción de seguridad, permitieron y facilitaron sus maquiavélicos fines a través de los hechos siguientes. Pasaron a retiro a cientos de oficiales en la llamada reestructuración de las Fuerzas Armadas, que más parecía la destrucción. Eliminaron las leyes antiterroristas que se habían promulgado y flexibilizaron las actuales, liberando a cientos de terroristas, quienes han vuelto a incorporarse a las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA. Investigaron y maltrataron a los comandos que participamos en el rescate de los rehenes de la residencia de la Embajada del Japón, en la denominada Operación Chavín de Huántar, llevándonos a juzgados anticorrupción, como si fuéramos corruptos o delincuentes. Era un hecho denigrante. Sin defensa alguna, tuvimos que defendernos con nuestro propio peculio, e hicieron el circo macabro de desenterrar los cadáveres de los terroristas
para luego volver a enterrarlos con honores y cubiertos con la bandera peruana. Fue algo inaudito. Lo que buscaban era dar un golpe mortal al ejército y en particular a los comandos, con el claro objetivo de neutralizarnos. Hechos permitidos desgraciadamente por el comando de ese entonces, el año 2001. Estamos a 4 días de conmemorar este 22 de abril, el 11º aniversario de la operación de rescate de rehenes, considerada como una de las mejores a nivel mundial. Y también tendremos que recordar el 8º año de persecución judicial por el delito de haber rescatado con vida a los rehenes y por el delito de haber luchado contra las hordas terroristas de Sendero y el MRTA. ¡Qué ironía! Creación de la mal llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación, integrada por miembros de la izquierda, con un claro sesgo prosenderista y emerretista, cuyas conclusiones ya conocidas, dentro de otras perlas, califican a los terroristas como un partido político y nos ponen en el mismo nivel al señalar que hubo 2 bandos enfrentados. Nada más indignante. Recabaron toda la denuncia contra los militares y en su informe final de la investigación sesgada, manipulada y tendenciosa, buscan convencer a la opinión pública a través de sus millonarias y dolarizadas campañas psicosociales que sus falsas verdades son ciertas. También afirmaron que en su accionar las Fuerzas Armadas desarrollaban una práctica sistemática de violación de derechos humanos. Nada más falso y ruin. Éramos nosotros los que poníamos el pecho en defensa de la población, que se encontraba totalmente indefensa y a merced de estos asesinos. Desactivación de bases contraterroristas, dándoles un respiro a los terroristas y facilitándoles su reorganización. Enjuiciamiento y persecución a los oficiales que participamos en la lucha contraterrorista a través de los juzgados anticorrupción y los sutilmente llamados abogados de la parte civil, con clara similitud a los conocidos abogados democráticos, pero ahora con la misión de apresar a los que derrotaron a sus simpatizantes. Disminución radical del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atentando contra la instrucción y entrenamiento de la fuerza operativa y mantenimiento de material bélico, con su consecuente deterioro. Desarme unilateral, contando actualmente con una Fuerza Armada no con la capacidad disuasiva adecuada. Es necesario renovar el material y estar acorde con la tecnología moderna, a fin de que no se repitan las imprevisiones del pasado. No está de más citar que hubo un gobierno con asesores chilenos, hecho que constituye una vergüenza y una afrenta, y que otorgó cielos abiertos a Chile. La línea de bandera peruana es chilena. Nuestro territorio está conocido de palmo a palmo, así como también otorgaron plenas facilidades y ventajas a sus empresarios. En la actualidad y en el colmo